Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Les voy a pasar de una vez el videito del laboratorio de la próxima semana porque el laboratorio de la próxima semana es un poco largo, es el laboratorio de solubilidad y recuerden que para esta semana es el reporte tipo 2, ¿ok? Les voy a compartir pantalla. Ok, antes de esto, vean que aquí en las instrucciones de esta semana dicen que disponible posteriormente aquí un videito. ¿Ok? El coordinador les va a subir un videito explicándoles cómo se va a hacer el reporte de esta semana para que cuando esté disponible lo vean, porfa. Ok, vamos a empezar con lo que es la nota teórica. La nota teórica en este caso es el laboratorio de solubilidad. Vamos a tener solubilidad y las relaciones de las fuerzas intermoleculares. Eso ya lo tuvieron que haber visto en teoría. Recuerden que tenemos interacciones intermoleculares em, que dependen principalmente de la polaridad, la masa molecular y las formas de las moléculas. ¿Ok? Las fuerzas intermoleculares que generalmente tenemos son los puentes de hidrógeno, interacciones ion-dipolo y las interacciones de inducción o las fuerzas de Van der Waals. ¿Ok? Es muy importante saber primero si es un compuesto polar o un compuesto no polar porque no sé si han escuchado la expresión igual de igual. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que las moléculas polares se van a disolver en moléculas polares y las no polares en no polares. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos glucosa en agua, sabemos que se va a disolver, pero glucosa en aceite no se va a disolver. ¿Por qué? Por la polaridad que presentan estas moléculas. Luego de eso, tenemos la forma y clasificación de las disoluciones, que en esta parte recuerden que nosotros tenemos interacciones solvente-solvente y soluto-soluto, que estas tienen que romperse para formar las nuevas interacciones solvente-soluto. ¿Ok? Y eso tiene que ser un proceso energéticamente favorable. Por eso, aquí tenemos esta expresión que el delta H soluto disolvente tiene que ser mayor al delta H soluto soluto más disolvente disolvente. ¿Por qué? Porque tenemos que romper estas fuerzas intermoleculares para formar estas nuevas fuerzas intermoleculares. ¿Ok? También tenemos que acá hay una imagen que tenemos la solvatación de principalmente iones. ¿Ok? ¿Qué es la solvatación? Cuando nosotros disolvemos los iones, en este caso es agua, entonces al ser agua se llama hidratación, donde los iones obviamente se van a separar en el positivo y el negativo. En este caso tenemos una Cl, el sodio es positivo y vemos que las interacciones del agua es con la parte electronegativa, ¿ok? La parte más electronegativa del agua, que son estos pares de electrones que tienen sueltitos, estos van a interaccionar con la parte positiva, ¿ok? Que es el sodio. Y en el caso del cloruro, que es negativo, va a interaccionar con la parte electropositiva del agua, ¿ok? Entonces aquí tenemos fuerzas electrostáticas. También con esto podemos clasificar las disoluciones en insaturada, saturada o sobresaturada. ¿Ok? Entonces, insaturada es cuando echamos un poquito de soluto y se disuelve fácilmente. La saturada es cuando llegamos a el tope máximo, digamos, y no se puede disolver más. ¿Ok? Cuando superamos este tope máximo, que generalmente se llega ahí con temperatura, o sea, calentamos y disolvemos más y forzamos a la disolución a disolverse más, esas son las disoluciones sobresaturadas. Entonces tenemos estas tres, insaturada, saturada o sobresaturada. También tenemos los factores que modifican la solubilidad, como principalmente en lo que son sólidos es la temperatura y en lo que son los gases es la presión. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Para los sólidos, para que sean más solubles, generalmente, no siempre, necesitamos temperaturas altas. Entonces, entre más alta sea la temperatura, más soluble es el sólido. Y en el caso de los gases es al revés. Estos son más solubles en los líquidos en temperaturas bajas. ¿Ok? Yo siempre doy los ejemplos que, por ejemplo, si nosotros tenemos café caliente,
y le agregamos azúcar, este azúcar se va a solubilizar mucho más fácil en el café caliente que en el café a temperatura ambiente. Y en el caso de los gases, la mayor, así, lo que es el día a día, es cuando, por ejemplo, nosotros venimos y se nos cae la botella de coca y antes de abrirla, lo que tenemos que hacer es meterla en el refri. ¿Para qué? Porque nosotros, si se nos cae la coca y la abrimos, se hace una explosión, ¿verdad? Porque todo el gas con el golpe se libera. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es que tomamos la botella de coca, la metemos en la refri. ¿Para qué? Para que con el frío de la refri, ese gas que se soltó por el golpe se vuelva a solubilizar y podamos abrir la coca con tranquilidad. Si no lo han hecho, de ahora en adelante hagan, porque eso es muy importante. Igual si tenemos una coca a temperatura ambiente, ustedes la abren y suena, psh, ¿verdad? De todo el gas que se libera. Por eso es que las Coca-Colas o los gaseosas es mejor tomárselas frías. ¿Para qué? Para que todo ese CO2 que ellas tienen esté soluble en el líquido. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí nos muestran una curva donde vemos que, por ejemplo, los sólidos como son el KCl, que es este verde que está acá, el NaCl, el nitrato de potasio, ven que conforme aumenta la temperatura, ellos se van solubilizando en la mayoría de los casos. Y en el caso, por ejemplo, del amoníaco, del SO2 y del HCl, que son gases, ellos vean que conforme aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad. ¿Ok? Esto es lo que yo quiero que ustedes vean en este gráfico. Hay otro gráfico donde nos muestra que para algunos sólidos, conforme se aumenta la temperatura, la solubilidad en ellos disminuye. Por eso se dice generalmente en todos los sólidos. No son todos los sólidos que conforme aumenta la temperatura se disuelven más fácilmente. Hay algunas excepciones. ¿Ok? Luego acá nos dice que el proceso puede ser endotérmico o exotérmico y así eso determina si la temperatura va a favorecer o no va a favorecer. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y en cuanto a la presión, aquí es como les dije, esto modifica la solubilidad del gas. Entonces, su efecto es importante fundamentalmente en los gases y se ha observado que al incrementar la presión aumenta la solubilidad del gas. ¿Ok? Esto es por la ley de Henry. Y por último, está la parte donde tenemos sustancias miscibles o inmiscibles. ¿Qué significa esto? Que las sustancias miscibles son las que se solubilizan entre sí, ¿ok? Y las que son inmiscibles, que por ejemplo el agua y el aceite son inmiscibles, ellos ¿por qué? Porque tenemos una sustancia polar y una no polar, podemos agregar un tensioactivo, ¿ok? ¿Qué es un tensioactivo? Algún jabón o algún detergente. ¿Para qué? Para que tenga la capacidad de que, en el caso, por ejemplo, del aceite en el agua, el tensioactivo lo que hace es que la parte polar del jabón interacciona con el aceite y la parte no polar interacciona con el agua. Entonces así lo que hace es que, digamos que lo ayuda a disolverse, podemos decirlo. Entonces lo que se forma es básicamente como una emulsión. ¿Ok? Entonces eso es lo que pasa cuando tenemos los jabones o detergentes, que lo que hacen es que nos ayudan a dispersar, en el caso, digamos, de agua y el aceite en el agua, para que sean aparentemente homogéneos. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa con los tensioactivos. Ok, durante esta práctica se van a llevar a cabo varios procedimientos experimentales demostrativos para lo que son las disoluciones. Entonces, en primer lugar, vamos a tener el efecto de la temperatura en la solubilidad, que nos dice que se muestra en la figura 3, como el NaCl y algunas sales de nitratos se disuelven en soluciones acuosas. ¿Ok? Luego, en segundo lugar, se demostrará la importancia de las interacciones intermoleculares en los procesos de solubilidad, como en la figura 1. Y las sustancias polares tendrán mayor afinidad entre sí para disolverse, mientras que las sustancias con grados de polaridades diferentes tendrán menor carácter de miscibilidad.
¿ok? Y aquí dice, al combinar esta práctica se demostrará la relación entre las fuerzas intermoleculares con la solubilidad y las sustancias para hacer este conocimiento con la acción del detergente. ¿Ok? Y aquí están algunos recursos audiovisuales que es la disolución del azúcar, la disolución del yodo y la miscibilidad de alcoholes en el agua. Ah, y vean, la mezcla de agua y aceite y la temperatura sobre el agua carbonatada. Vean estos videitos, así les va a ayudar como a tener una mejor noción de lo que son estos diferentes tipos de solubilidades. Ok, ahora vamos con el procedimiento. El procedimiento, vamos a tener una primera parte, creo que solo una parte, ajá, que vamos a trabajar con los integrantes de la mesa. Ok, vamos a trabajar, creo que es por lado de mesa, entonces en parejas. Ok, vamos a tener primero que todo la miscibilidad de líquidos. Entonces vean que son 3 mililitros de agua en un tubo de ensayo, 10 gotas de etanol y ver la solubilidad. Luego hay que repetir este paso con diferentes tubos y las gotas de etanol van a ser 10 gotas de glicerina, acetona, gasolina y aceite. Y hay que anotar los resultados. Ok, luego dice, aparte coloque 3 mililitros de gasolina en un tubo de ensayo y adicione 10 gotas de aceite y agite para ver la solubilidad. Y hay que repetir este paso con el etanol. Ok, esa va a ser la primera parte. Recuerden que todos los reactivos van a estar en la mesa de reactivos. Ok, luego va a ser la solubilidad de sales y entalpía de disolución, que son 3 mililitros de agua en un tubo de ensayo y agregar una punta de espátula de cloruro de sodio. Hay que agitar, recuerden cómo se agitaba el tubo de ensayo, se agarra y se golpea, ¿verdad? Y hay que ver si ocurre algún cambio en la temperatura y en la solubilidad, ¿ok? Hay que ver si se calienta o se enfría. Hay que hacer esto con nitrato de amonio y con hidróxido de sodio, ¿ok? Hay que hacerlo con esas tres sustancias. Luego de esto, vean que son un montón de pasos, chicos. Necesito que le pongan en este laboratorio porque es bastante largo. Vamos a tener el efecto del detergente. Entonces vamos a agregar 3 gotas de aceite en 5 mililitros de agua. Hay que utilizar el tubo de ensayo grande, es lo que nos dicen. Y agregar una mezcla de 0,5 gramos de un detergente en polvo. ¿Ok? Y ver cómo se da la emulsión, o sea, cómo se combina el agua con el aceite. Luego está la sobresaturación de una disolución, que vean que es colocar 3 gramos de acetato de sodio trihidratado en un air major. Hay que humedecerlo con unas gotitas de agua y calentar hasta que la sal se disuelva completamente. Se deja enfriar en una superficie oscura y fría y hay que agregar un cristalito de acetato de sodio. ¿Ok? Vean que son gotitas. ¿Ok? Son gotitas de agua. ¿Por qué? Porque esto es lo que estamos haciendo, es una sobresaturación y luego al agregarle un cristalito de acetato de sodio, lo que va a ocurrir es que se va a cristalizar todo de nuevo. ¿Ok? Y hay que ver si se da algún desprendimiento de calor. ¿Cómo sabemos esto? Tocándolo a ver si se enfría o se calienta. ¿Ok? Esos son los que tienen que hacer ustedes. Y yo creo que las siguientes son demostrativas. Ajá. Ok, las siguientes son demostrativas. Vamos a verlo acá. En estas demostrativas lo que ustedes pueden hacer en la libreta es poner como el título, decir que es demostrativa y poner como un párrafo pequeño de lo que se va a hacer para que más o menos tengan la idea de lo que se va a hacer en estas demostrativas. No tienen que ponerlo paso por paso todo, porque al ser demostrativa, ustedes no la tienen que hacer. Entonces, la primera demostrativa es el efecto de temperatura en la solubilidad, que es colocar 5 mililitros de agua en un tubo de ensayo grande, se agrega NaCl para obtener una disolución saturada, ¿ok? Entonces hay que agregar y agregar y agregar hasta que ya no se disuelva más. Se calienta la disolución a ebullición y se satura nuevamente con ACL, ¿ok? Se enfría y se observa el resultado, ¿ok? Eso hay que hacerlo con nitrato de potasio en vez de NaCl y hay que anotar los resultados, ¿ok? Entonces ahí es donde vamos a ver el efecto de la temperatura. Luego, la otra es la solubilidad en diferentes tipos de disolvente, también es demostrativa.
que en un tubo de ensayo grande se agregan 10 mililitros de cloroformo, sobre este 20 mililitros de agua y al final 10 mililitros de éter. ¿Ok? Hay que ver la separación de las fases de los tres disolventes y luego agregar yodo sublimado y notar el resultado. ¿Ok? Después de esto, hay que agregar una gota de un colorante artificial y ver el resultado nuevamente. ¿Ok? Esta sí es bastante fácil. Y esta, que es una cosa hermosa, que es la fuente de amoníaco, esta sí es con un sistema completo para ver la solubilidad del amoníaco. ¿Ok? Entonces aquí hay que preparar una disolución ácida, añadiendo 2 gotas de ácido clorhídrico en 400 mililitros de agua, me imagino. Y hay que agregar un indicador, ¿ok? Luego hay que preparar un tubo de vidrio con un tapón de hule y un algodón mojado con abundante agua. ¿Ok? Este sistema, Edward nos ayuda a prepararlo. Luego, posteriormente, en un tubo Pyrex, 3 gramos de cloruro de amonio y 2 gramos de cal apagada y agitarlo para homogenizar los sólidos. Luego hay que armar el equipo de la figura 1, esta que es el de la recolección de amoníaco, y hay que distribuir la muestra lo más homogéneamente posible en las paredes del tubo, de forma horizontal, en este tubo que está acá. El balón debe estar colocado boca abajo y el tubo en L dentro de él, y una vez colocado sobre un cartoncito o un disco de plástico, apoyado sobre el anillo, hay que calentar suavemente la mezcla. ¿Ok? Y llenar el balón con amoníaco. El amoníaco, recuerden que es un gas, ¿verdad? Pruebe la cantidad de amoníaco en el balón haciendo uso de un papel tornasol rojo mojado. Entonces así vamos a ver. Y luego vamos a colocar el balón invertido sobre el tapón de algodón, tratando de provocar un cierre hermético, y hay que observar qué cambio ocurre y los cambios de color que se dan. ¿Ok? Así se hace la fuente de amoníaco. Esa yo la hago y todos me van a ayudar a hacer esta bonita fuente de amoníaco. ¿Ok? Y eso es todo. Es muy larga, chicos. Necesito que le pongan para esta práctica porque si es bastante larga, es muy fácil, pero sí es muy larga. En el caso del reporte, vean que el reporte tipo 2, o sea, ustedes tienen que hacer una introducción, sección experimental y todo eso, aquí está, ¿ok? Vean que aquí en amarillo les ponen los criterios que se deben de cumplir en la introducción, en la sección experimental, en los resultados y discusión, y tienen que seguir las referencias bibliográficas y hay un valor general de cuántos puntos se van a incluir en general en todo el reporte. Vean que es un reporte cortito de 4 páginas, o sea, 2 hojas totales. Y como les dije al inicio, esperen que el coordinador les dé las indicaciones del caso. Si el coordinador no las sube, yo se las subo. Ah, vean, aquí está. Aquí está también. YouTube es este. Este es el recurso audiovisual para ver cómo se hace estas, este reporte. ¿Ok? Para entregar este reporte tienen 7 días, 7 días naturales. Entonces hacemos el laboratorio el lunes y tienen hasta el lunes para entregarlo, hasta el domingo creo. Y tienen que enviarlo en formato PDF y adjuntarlo en mediación virtual. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está el videito de YouTube para que lo vean. Y cualquier cosa, si tienen dudas con las instrucciones, el coordinador también va a subir algunas instrucciones en mediación virtual. Cualquier duda, cualquier consulta, nos comenta, ¿ok? Por correo. Entonces, eso sería el laboratorio para esta semana que viene. Y tengan mucho cuidado en la hora del procedimiento, hagan el procedimiento, bien paso por paso, para que sea lo más fácil de entender para ustedes y lo que sea más rápido de hacer. ¿Ok? Recuerden siempre tener los cuadritos de resultados
y las observaciones, que en este caso va a ser muy importante porque no van a llenar reporte en el laboratorio, lo que van a hacer es llevarse todas las observaciones y todos los resultados para la casa y hacer el reporte tipo 2. Bueno, chicos, eso sería todo y cualquier consulta nos dice. Chaito.